Deporte y Convivencia es una acción del Intermedellín que promueve el respeto en el contexto deportivo. En tu actitud está la diferencia. Amables oyentes, bienvenidos a este espacio número 63 de Deporte y Convivencia, la acción del Intermedellín a través de la 11radio.fm. Hoy en nuestro programa número 63, donde estaremos hablando de esos procesos que se desarrollan en Deporte y Convivencia, específicamente en el tema de instituciones educativas. Saludamos a Joan Lanz, integrante del equipo profesional de Deporte y Convivencia. Joan, bienvenido a este espacio número 63 y más adelante estaremos presentando a nuestra invitada especial. Muchas gracias, Diego. Muy contento de compartir nuevamente con todos nuestros... ¿cómo se le diría a los que escuchan por internet? Y escuchan. Puede ser, sí, una palabra nueva. Eso, acoplemos una nueva palabra. Diego, muy contento. El día de hoy tenemos una integrante bien peculiar, bien particular y muy inteligente. Nuestra participante del día de hoy, nuestra invitada, se llama Laura Vanessa Rebolledo. Hace parte del proceso que Deporte y Convivencia viene realizando en las distintas instituciones educativas de nuestra ciudad. Laura Vanessa específicamente la encontramos en la institución educativa Tulio Ospina, que hace parte de la Comuna 10, donde con el grupo focal, con el grupo con el que hacemos los talleres, hacemos todo el proceso, ella se caracterizó siempre por su mirada crítica, su mirada reflexiva. Entonces quisiera darle como la bienvenida y que se presente. Laura, bienvenida. Bueno, mi nombre es Laura Vanessa Rebolledo Carreazo, tengo 16 años y estoy en el grado 9 de la institución educativa Tulio Ospina. Laura, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia en el proceso con Deporte y Convivencia, el participar con Joan, con David directamente en distintas actividades, talleres, reflexiones. ¿Qué ha aportado para tu vida y para tu futuro? ¿Qué planes tienes también con respecto a lo que has vivido en Deporte y Convivencia? Me ha aportado mucha inteligencia, otra forma de mirar las cosas y de mirar las personas. Me han enseñado prácticamente a pensar de una forma distinta, a pensar no solo en mí, sino a los demás y cómo estoy haciendo yo para atribuir a un mejor futuro en esta ciudad y en mi colegio. ¿Cómo fue esa llegada a Deporte y Convivencia? Antes de darle la palabra nuevamente a Joan, ¿cómo fuiste seleccionada? ¿Cómo llegaste a ese grupo focal? ¿Y cómo ha sido también ese contacto con los demás compañeros, los demás integrantes de ese grupo focal en Tulio Ospina? Bueno, cuando ellos llegaron, la profesora de Educación Física seleccionó pues a los que iban a estar en el grupo. El primer día yo no pude asistir, el primer día sí asistí, el segundo no pude asistir. Después ellos realizaron diferentes talleres y me fui como emocionando porque los talleres, además de ser un juego, eran muy, muy, muy educativos y me permitían socializarme con personas de mi misma institución que ni siquiera sabía que existían. Laura, ¿cómo ha sido tu relación con el deporte? Porque definitivamente, si bien nosotros hemos facilitado que tú saques muchas cosas que ya tenías, ¿cuál fue el principio o de dónde viene esa mirada crítica o esa tendencia a ser tan reflexiva? Del colegio. ¿Algún profesor te ha generado esa inquietud? Sí. ¿O a través de algún medio, alguna lectura? Prácticamente 2 profesores, los de español y lectura crítica. Veo por ahí que tienes como cierta afinidad con el tema de la lectura, el tema de la ortografía, el tema del lenguaje, que muchas veces le hemos tocado, Joan, compañeros y oyentes, en distintos espacios de Deporte y Convivencia, la importancia del lenguaje como un elemento que favorece la convivencia. ¿Qué te ha llevado como a generar ese interés
esa cercanía con el tema del lenguaje? Específicamente veo ahí el tema de la ortografía, lo que acabas de mencionar de lectura. Porque hace como, bueno, desde que empezó el año, 3 compañeras y yo hemos venido realizando un proyecto de ortografía en las redes sociales. Entonces es prácticamente eso, además que la institución cuenta con jornadas complementarias y yo soy en lectura crítica. Si uniésemos esa opción de lectura a través del lenguaje, de la mirada crítica o lectura crítica, como tú dices, con el respeto, con la convivencia o con la violencia quizás, ¿cómo la podrías interrelacionar? O sea, ¿cómo conectarías esos dos puntos? ¿Tiene algo que ver o no tiene nada que ver? Sí, tiene que ver, porque antes yo no era así. Desde que empecé a leer, yo fui cambiando, porque una persona que lee como que tiene más capacidad de entender las cosas de una manera completamente distinta. En el tema propiamente deportivo, ¿te consideras una hincha? ¿Eres espectadora de algún juego? ¿Practicante? ¿Cómo es tu relación con el deporte? ¿O ha surgido a partir de Deporte y Convivencia? ¿O previamente ya existía algún vínculo con este tipo de práctica a nivel cultural? Siempre me he caracterizado por bailar. Me gusta mucho bailar y soy muy aficionada al fútbol. ¿Y al fútbol, pero como espectadora o lo juegas? No lo juego, espectadora. ¿Y qué piensas como en el rol de espectadora de las manifestaciones de violencia que se presentan tanto en los estadios como en distintos sectores? Hablamos de calles, de carreteras, incluso violencia intrafamiliar que se registra muchas veces por no asumir con respeto la diferencia entre gustos o preferencias entre equipos de fútbol. Falta de tolerancia. ¿Y qué mensaje les darías a esas personas, por ejemplo? Que traten primero de conocer las cosas, y primero hay que juzgarse uno mismo para poder juzgar a otros, que tienen que tratar de llevar las cosas con calma, porque con la violencia no se llega a nada. Laura, por fuera de los espacios de los talleres de deporte y convivencia, ¿has tenido la oportunidad de compartir de pronto con los otros integrantes del grupo focal? ¿Qué has percibido en ellos? ¿Qué has notado? ¿Finalmente los talleres han logrado algún objetivo o en muy pocos? Porque finalmente, aunque uno le quisiera desde lo utópico que generen un cambio o generar miradas reflexivas en todos los integrantes, pues eso no siempre va a suceder. Pero si has tenido la oportunidad de dialogar con algunos, ¿qué te manifiestan? ¿Qué han dicho? La mayoría de ellos en esos momentos, ya después de que se acabó pues ya que ustedes no regresaron, están en un proyecto que se llama o cuéntanos sobre qué es, si no recuerdas el nombre al menos. Son mediadores escolares, okay, que ayudan a que el conflicto en los salones no sobrepase a violencias más extremas. ¿Cómo mediar los conflictos? Excelente. ¿Y son los mismos integrantes? La mayoría. ¿Y cómo les ha ido, por ejemplo, en las capacitaciones? Pues ellos están con una psicóloga, pues que no es del colegio, pero ella los ha guiado, y hace como 2 semanas nos mostraron pues a la institución todo lo que ellos habían hecho, proyectos que ellos habían hecho, y hasta el momento pues bien. ¿Y ya te ha tocado mediar en algún conflicto? Yo no soy de mediadora. Ok, pero ¿ya has visto la mediación de ellos? Sí, en mi colegio hay muchos conflictos porque sí hay mucho bullying y eso, y las cosas han mejorado mucho desde que están los mediadores, mucho. Laura, para aclarar también, Deporte y Convivencia desarrolla una serie de talleres y para el año 2015 ya finalizó el proceso con Tulio Espina, pero la idea es dar continuidad en medio de las posibilidades que surjan con el cambio de administración para el año 2016. Cuéntanos sobre esa experiencia puntualmente, ¿qué recuerdas? ¿Cuáles talleres fueron significativos? ¿Qué metodologías lograron generarte algún impacto, alguna reflexión interesante que nos puedas narrar? Bueno, el proyecto que más me gustó se llama Fútbol sin balón. Me gustó mucho porque el proyecto se trataba de jugar
el fútbol, pero el balón era invisible. Entonces, para realizar el juego necesitábamos conocer nuestros compañeros, pero al rival también. Y no había árbitro. Entonces, en especial, pues a mí una vez me cometieron una falta, entonces yo le dije a Joan pero no estás viendo que me cometieron una falta, y él se echó a reír y me dijo, no sé, resuélvanlo entre ustedes. Entonces yo quedé como en shock. Ya cuando fuimos a hablar sobre el proyecto, yo les dije que quedé como impactada, porque siempre esperamos a que otros nos resuelvan las cosas y no hacerlas nosotros mismos. Un tema interesante desde lo que se promueve en deporte y convivencia, el uso del diálogo, y que las mismas personas estén en capacidad de ponerse de acuerdo con un otro, escuchar, distintas herramientas que pretendemos fortalecer a través del proceso desarrollado en instituciones educativas. Vamos a ir a una pausa en este programa 63 de Deporte y Convivencia, donde tenemos a Laura como invitada, parte del grupo focal de la institución educativa Tulio Ospina. Ya volvemos. Estás escuchando www.la11radio.fm. Volvemos en este espacio, este episodio número 63 de Deporte y Convivencia, donde reiteramos la invitación a todos los oyentes para que se unan a nuestras redes sociales, el grupo de Facebook Deporte y Convivencia, y también nos escriban a través del hashtag en Twitter Deporte y Convivencia. Vamos a hacer un cambio de rol, Joan, porque nuestra invitada propone también un ejercicio interesante, trae algunas preguntas, algunos interrogantes para nosotros como integrantes del equipo de Deporte y Convivencia. Entonces, Laura, te escuchamos con esa primera pregunta que nos tienes a nosotros y trataremos de resolverla. Obviamente, lo que digamos no es una verdad absoluta, sino un punto de vista desde la experiencia y la formación que cada uno de nosotros tiene. Bueno, la primera pregunta es, todas son a base como... Las dos primeras son a base de los árbitros y ya la otra en sí de los jugadores, pues, okay, de otros deportes. La primera es, desde el punto de vista futbolístico y personal, ¿cree usted que en un futuro los deportes, específicamente el fútbol, se pueden desarrollar sin un árbitro? A ver, ¿quién responde, Joan o respondo yo? Te cedo el puesto. Bueno, como saben nuestros oyentes, tenemos la fortuna de trabajar con uno de los mejores árbitros a nivel continental. Hablamos de Wilmar Roldán, quien es parte del equipo de Deporte y Convivencia. Y tenemos una metodología en la que trabajamos sin árbitro. O sea, digamos que hay una dualidad ahí, sin que eso sea un tema dicotómico de árbitro o no árbitro. Proponemos el tema de la autorregulación en el contexto Golvivencia, con la idea de que la gente asuma el respeto a la regla y la norma sin que haya un tercero que esté obligando a que se cumpla, sino que haya una convicción de respeto al otro, la norma como un mínimo para facilitar la interacción entre las distintas personas. Digamos que en ese contexto, a nivel pedagógico, a nivel aficionado, nos ha dado frutos interesantes el hecho de plantear el fútbol con esa modificación, el hacerlo sin árbitro. Pensándolo ya a un nivel competitivo, un nivel profesional, el fútbol sin un árbitro, habría que generar una transformación fuerte en el contexto. Porque nos lo decía recientemente una estudiante de San Antonio de Prado, de Manuel J. Betancourt, de lo que ella experimentaba cuando jugaba sin árbitro y cuando lo hacía con árbitro. Ella decía que en Golvivencia se sentía muy extraña, que porque le hacía falta en quién descargar la responsabilidad. Generalmente somos muy dados a eso, y en el contexto del fútbol el árbitro es el señalado como el responsable, el culpable, el malo. Cuando un equipo pierde, es el que se le indilga la responsabilidad de la derrota. Yo creo que habría que pasar por un proceso de transformación cultural antes de que no existan los árbitros, y lo extrapolo a otros contextos de la vida cotidiana. Lo ideal sería que no existieran policías, por ejemplo, en mi modo de ver, pero todavía digamos que nos falta socialmente como para mantener el respeto al otro, no extralimitar nuestra libertad. Entonces
digamos que en el contexto actual yo lo veo complejo, no digo que no sea posible, pero habría que hacer una transformación cultural muy a profundidad, muy a fondo, para que eso fuera posible. Esa sería mi respuesta. No sé, Joan, si quiera complementar algo. A ver, mi mirada va más desde lo utópico. Para mí lo utópico sería el llegar a un punto donde no necesitáramos árbitros, pero ahí coincido completamente con Diego. Se necesita generar una transformación social, pedagógica muy grande para poder que eso suceda. Sin embargo, no es tampoco del todo imposible. Pues no es imposible, es posible, es viable. Requiere mucho esfuerzo, sí, pero se puede. Finalmente, el árbitro, para mí, la función debería ser más un mediador, como lo que nosotros tenemos en Gol Vivencia, donde medie puntos de vista, más allá de que tenga que ser normatizar, regular, castigar. Yo pensaría que ojalá llegáramos a esa función, donde el árbitro sea finalmente el que medie frente a puntos de vista y ya no más. Pero que los realmente llamados a cumplir y a conocer la regla y la norma somos definitivamente todos, jugadores, espectadores, todos, no solamente quien vela por el cumplimiento de ella. Esa propuesta, Joan, también muy afín con lo que se ha hablado desde arbitraje pedagógico y que es lo que se ha buscado hacer en el contexto comunitario y educativo. Laura, escuchamos tu siguiente interrogante. Está difícil tu pregunta, no estás tirando duro aquí. Bueno, ¿qué opina acerca de la frase los árbitros limitan al jugador y no permiten ver en realidad el verdadero juego? A ver, Joan, ¿se le mide, me le mido? Primero cedo el puesto para poder pensar. A ver, está complejo tu interrogante. Yo diría que el árbitro, como encarna la norma, sí establece un límite. Es decir, si tampoco no todo es posible. Dentro de la cancha es el que dice no. Y también es sensato que haya alguien que diga un no, o que haya un no dentro de la cancha. No necesariamente que haya alguien que lo diga, porque si haya un no, unos límites de hasta dónde está permitido hacer. Pero muchas veces ese rol que desempeña el árbitro, a veces la gente lo malentiende, lo malinterpreta y generalmente digamos que lo señalan a él como el responsable de cuando no se logran objetivos dentro del equipo de fútbol, cuando no está dando colectivamente lo que se había planteado, cuando el resultado es adverso, es decir, cuando se está siendo derrotado. Yo diría que gran parte de las derrotas no tienen al árbitro como el responsable, sino los mismos deportistas o al entrenador si su planteamiento táctico, técnico, estratégico no fue adecuado. Entonces yo diría que bueno, el árbitro sí limita y de hecho es su rol, es el rol de él establecer hasta dónde se puede. Pero gran parte de las limitaciones mismas dentro del juego se establecen por los mismos deportistas o entrenadores. Es mi modo de ver el asunto. Bueno, yo creo que los límites trascienden al árbitro. Finalmente los límites yo los veo como otra representación de la ley, la norma, la regla, y que son necesarias porque finalmente todo se valdría, todo sería viable, todo sería posible, y no hablemos de caos, pero sí hablemos de que eso afectaría a muchas personas. Si yo no tengo un límite en cuanto a qué puedo hacer, fácilmente yo puedo agredir y lastimar y pasar por encima de la integridad de una persona. Entonces yo pienso que va más allá del árbitro. Estoy parafraseando y desconozco el autor. Creo que alguna vez leí una frase que decía: respeta las reglas, o respeta las leyes, o cumple las leyes y serás libre. Yo pienso que las limitaciones van más allá del árbitro. Si uno sabe moverse dentro de las reglas, de las normas, uno puede vivir también tranquilo, porque va a respetar a los demás, y yo pienso que también los demás lo van a respetar a uno. Ahora, Laura, tu tercer interrogante. No está nada fácil. Están muy difíciles. ¿Por qué cree usted que la mentalidad de los futbolistas u otros deportistas se concentra en el premio y su rival, y no en disfrutar el juego y ver el rival más que como un rival, un amigo? A ver, Joan, ¿se le mide o inicio de Me gusta pensar más. O sea, me gusta tener un poco más de tiempo para... A mí también me gusta pensar. Lastimosamente en radio a veces no hay mucho tiempo para ello. A ver, yo inicio entonces y Joan me complementa. Yo digo que
es un tema que no solo se presenta en el deporte y no solo se presenta en el fútbol. Generalmente estamos muy mediados por el buscar un objetivo y generalmente se traza una meta y la gente se enfoca o nos enfocamos en esa meta y a veces descuidamos el disfrute de esa meta. Por decir algo, alguien está aspirando a un puesto a nivel laboral y se enfoca en llegar a ese puesto laboralmente, o alguien quiere un ascenso, o alguien quiere graduarse ya sea del colegio, determinada carrera, etc. Y muchas veces no disfruta el camino, el recorrido hacia esa meta. Creo que no solo es algo que se observa en el tema de fútbol. De pronto en el fútbol sea un poco más explícito por el tema de que hay un ganar y un perder, que es el que media a quien consideramos bueno o malo, entre comillas esos dos términos que no me gusta frecuentemente usarlos. Pero generalmente, digamos, a nivel social solemos encumbrar y ver como el ídolo, el digno de imitar, a seguir, aquel que obtiene un triunfo. Y en el fútbol creo que está muy explícito, muy evidente cuando alguien gana y cuando alguien no lo hace. Entonces el deportista generalmente se evalúa con base en esos logros deportivos y no tanto con base en qué tanto disfruta el juego. Con contadas excepciones solemos calificar o descalificar al deportista o al futbolista con base en si gana o si no lo hace. Entonces yo digo que no solo es el futbolista el que piensa así, sino que hay un contexto sociocultural que lleva a que en ese deportista se deposite ese imaginario colectivo que va más allá de la misma práctica del fútbol. Es mi modo de ver. Aunque confieso que es un interrogante que amerita pensarlo mucho más y desglosar cada uno de sus elementos. Y extenderse un poco más. No, yo estoy completamente de acuerdo con Diego. Lo que pasa es que hay un imaginario social, hay una mentalidad ya instaurada de que el resultado es lo único importante, pero olvidamos el camino, la forma para llegar a ese resultado. Entonces ahí es donde algunos definitivamente pasan por encima del que sea, o incluso piensan que la construcción del camino, del triunfo, la construcción misma es ya en sí mismo un logro y es algo a disfrutar también. Lo que decía Diego, el camino, o sea, se les olvida, mejor dicho, se enfocan en el árbol y pierden de perspectiva el bosque completo, y se les olvida que en conjunto también es una cosa muy bonita. También estoy de acuerdo, es que no es solo en el deporte, es en muchísimos ámbitos. Y las prisas, la velocidad con la que vivimos actualmente también deja muchas cosas a un lado que son muy bonitas. Yo quisiera devolverle algo a Laura, pues que nos diga también ella qué piensa de alguna de las preguntas o sobre las reflexiones que hemos hecho Joan y yo. Ya no solo nos quedan 3 minutos para finalizar este programa 63, entonces sería bueno también escuchar a ella desde su punto de vista de estudiante, niña de 16 años, qué piensa sobre eso, si tiene algún punto de vista por compartirnos, una reflexión al respecto, por qué se te ocurrieron esas preguntas, porque pues algún interés debe suscitarle esos 3 temas para haberlos traído aquí a la reflexión. Bueno, principalmente fue por los proyectos que hice pues con Giovanni y David, porque pues como ya yo tuve la experiencia de jugar el fútbol sin árbitro, me pareció que es impactante, pero a la vez también bueno saber que nosotros también podemos solucionar los problemas nosotros mismos sin necesidad de alguien más. Con respecto a la última pregunta, yo pienso que en el fútbol se debe premiar también a aquellos equipos o a aquel jugador que juegue más limpio, o sea, que no siempre se vea lo malo, sino que también prevalezca lo bueno de cada equipo, de cada jugador. Bueno, muy interesante esa reflexión y bastante impacto generó ese proceso en Tulio Ospina para que a un estudiante se le ocurra plantear ese tipo de interrogantes, Joan. Entonces felicitarlo también a usted y al compañero David, que han estado al frente de esas actividades desarrolladas en ese sitio, en esa institución educativa. Yo creo que todo se da gracias a la misma disposición de los chicos. O sea, sin la disposición de ellos, definitivamente uno no puede hacer gran cosa. Uno los motiva, pero finalmente ellos son quienes deciden si aceptan o no aceptan lo que uno quiere plantear en ellos. Bueno, ya para ir finalizando en este programa que hemos hablado sobre proceso, deporte y convivencia, ¿algún mensaje, Laura, para nuestros oyentes, para personas de tu edad o
incluso mayores, ya sean padres de familia, docentes, estudiantes, sobre el tema de deporte y convivencia y de lo que de pronto has reflexionado, has mirado críticamente, hablando de lectura crítica dentro de este proceso? Que no se limiten a nada, que sí, que se conozcan a sí mismos y que eso es muy bueno, lo ayuda a crecer a uno mucho. Bueno, muchas gracias, Laura, por aceptar la invitación, y al compañero Joan, gracias por estar en esta emisión número 63 de Deporte y Convivencia. Muchas gracias, Diego, muchas gracias, Laura. Laura, felicitaciones, excelente proceso el que has hecho, me parece una niña muy inteligente, y ojalá eso motive a todos los estudiantes, a todos los chicos de nuestra ciudad a empezar a mirar críticamente las cosas. Agradecemos entonces, Laura, tu presencia acá. Gracias a ustedes. Y agradecemos, por supuesto, a quien siempre nos acompaña en la parte técnica, Jessica Rico, más conocida como Venus Rico, quien siempre nos hace cercanos a ustedes, los oyentes, y los invitamos nuevamente a que se unan a nuestras redes sociales, principalmente a nuestro grupo de Facebook, Deporte y Convivencia, donde estaremos subiendo fotos, videos, audios y demás elementos que reflexionen o que inciten a la reflexión sobre el tema de deporte y convivencia. Nos estaremos escuchando entonces en próximas emisiones y les agradecemos su sintonía. Hasta pronto. Seamos respetuosos en la victoria y en la derrota. En la casa, las calles, la tribuna y la cancha. Disfruta el fútbol con responsabilidad. En tu actitud está la diferencia, deporte y convivencia.